Previamente en Milarepa, arrepentido sus acciones terribles, Milarepa buscó durante años hasta encontrar a Marpa, un maestro que le enseñó todas las instrucciones para alcanzar la iluminación en esta misma vida. Interrumpiendo su práctica, Milarepa regresó a su pueblo con la esperanza de volver a ver a su familia, pero solo encontró los huesos de su mamá abandonados en la vieja casa. Con la muerte y transitoriedad como maestros, se aísla por años en una cueva, dedicando todo su esfuerzo y energía a continuar con la práctica, decidido a no salir hasta tener logros. Hasta ese lugar aislado llegan a veces cazadores. En el capítulo anterior, uno de ellos, inspirado al ver su forma de vida y el impacto positivo que tienen los demás, se hace su discípulo. Y así empieza a cuidar a los demás a través del Dharma. Dejamos a las montañas nevadas y rocosas del Tíbet. Y en este punto en su vida, Milarepa ha pasado por el pesado sufrimiento de su niñez, su juventud, el abuso de la parte de los tíos, el haber visto su madre y su hermana explotadas, abusadas, maltratadas. Había llegado al punto de querer tomar represalias, hacer algo, parcialmente, claro, movido por los sufrimientos de su madre y su hermana desprotegidas y su propio sufrimiento, pero queriendo lastimar. Y por la intensidad de su práctica chamánica, ha logrado destruir no solo los campos, la cosecha, sino la casa donde su primo estaba teniendo su boda, convirtiendo un momento supuestamente feliz en la familia extendida en un escenario sanguinario y trágico. Y luego, dándose cuenta este momento tan clave, que no siempre uno llega a este punto después de haberse metido en mucha confusión. Uno quiere justificarse, uno quiere defenderse, uno quiere continuar en el contexto en que les tocó y yo lo tuve que hacer porque me hicieron. Salió de esto, simplemente salió. Y empezó a nacer en él un arrepentimiento insoportable. No pudo dormir en las noches, no pudo comer en los días. Que no. Inicia su búsqueda reconociendo que este tipo de acción tiene consecuencias muy graves. Y él tuvo esta claridad de que si él no saliera del samsara en esa misma vida, lo que seguía iba a ser horrorífico, muy mal. Y conectando con Marpa, mirando su situación, su reconocimiento de la necesidad de purificar, Marpa le puso a purificar.
purificar, purificar, purificar y purificar más. Hasta finalmente llegó al punto de darle las enseñanzas de Dharma que tanto anhelaba, tanto buscaba, tanto quería. Y ahora Milarepa, en el momento donde estamos en la biografía ahora, Milarepa está practicando, había estado practicando, aplicando con una diligencia nacida de una visión de la realidad de las alternativas y practicando muy intensamente en las montañas. Lo que lo alimenta era su meditación. Al cuerpo no quiso desviar atención ni energía, ni definitivamente no ir a los pueblos a buscar mejor comida. Comía lo que hubo. Las ortigas. Hirviéndolos y haciéndole una sopa, haciéndose sopas y nutriéndose mínimamente de esto. Practicando. En este punto de la historia está empezando a ver un tipo de fruto de la práctica que es más bien un producto colateral de la práctica. No es el propósito, pero sí es una capacidad que uno se va desarrollando. Y en su descripción, en las palabras que él le dio contando esta situación a Rechungpa, que había pedido que él contara su historia, su vida, dice: me puse a meditar intensamente. Durante el día me despertó un poder que me permitía transformar el cuerpo, levitar por el espacio y realizar otros milagros. Por la noche, mientras soñaba, pude explorar el universo, de una punta a la otra. Pude multiplicar el cuerpo en cientos de cuerpos materiales y etéreos. Así, visité todas las tierras puras de los Budas y escuché sus enseñanzas. Del mismo modo, también pude dar enseñanzas a muchos seres. Y a continuación explica que al ver que había adquirido estos poderes increíblemente maravillosos, medité con alegría y con vigor. De hecho, como era capaz de volar por los aires, volé a la cueva de Mingyu Drikma. Allí el fuego intenso del tumo me empezó a irradiar un calor gozoso por todo el cuerpo. Aquella experiencia fue superior a cualquier otra que hubiera experimentado hasta entonces. Y aquí, en la biografía de Milarepa, cuando empezamos a escuchar de eventos o capacidades más allá de lo que es natural, para muchos empiezan a llegar una inquietud. ¿Cómo acepto esto? ¿Es posible este tipo de milagro? No es posible. Y alguna vez que Phokarta Rinpoche comentó que sí, esto es un gran problema para los occidentales.
para nosotros en el Tíbet no era un gran problema, porque solía pasar. Y yo no lo observaba. Los retiros largos de 3 años y 3 meses que se hacía con mucha frecuencia, cualquier monasterio definitivamente en el linaje Kagyu, que está sosteniendo las enseñanzas de Milarepa, cualquier monasterio tiene que tener un lugar para hacer los retiros largos. Es para esto que tenemos un monasterio, de ponerlo en práctica y tener los resultados. Y yo creo que Milarepa quizás para los tibetanos, por muchas razones, su biografía y su ejemplo ha sido muy, muy importante e impactante, pero yo creo que un porqué clave es porque en la transmisión del Dharma al Tíbet, Milarepa fue un ejemplo de un tibetano que estaba teniendo logros visibles. Y como nosotros pensamos, sí, los tibetanos pueden pasar por las paredes, quizás los tibetanos sí, o pueden calentar todo su cuerpo por voluntad, con esta práctica de tumba. Ellos sí, nosotros, míranos, ¿cómo nosotros vamos a lograr esto? Eso es cosa de ellos. Y los tibetanos definitivamente estaban en lo mismo mucho tiempo. Se ve por su manera de describir y dirigirse a los indios. De hecho, hay una historia de los libros de las historias que un indio había viajado al Tíbet y estaba caminando, viajando por Tíbet, dando iniciaciones, empoderamientos, y se llamó Maitripa. Que yo soy Maitripa. Los tibetanos habían escuchado. Maitripa era el maestro, un maestro clave de Mahamudra de Marpa. Maitripa, viajando por Tíbet, todos quieren ir a verlo. Y luego otros que sabían de la historia, sabían de quién era Maitripa y cómo era. Esto no es Maitripa. Y le confrontaron. Y su reacción era como, si soy Maitripa o Maitripa, ustedes ni saben, así que continuamos. ¿Por qué? Porque para los tibetanos, los indios, esto era. Pero con Milarepa, esto cambió. Milarepa no solo era un ejemplo de un ser humano que puede lograrlo en una sola vida, era un ser humano como los otros seres humanos en el Tíbet, un tibetano. Y ver que él lo puede, ver la transformación fue muy, muy poderoso. Y nosotros estamos apenas en el punto de empezar a practicar con una suficiente confianza en nosotros mismos y una suficiente determinación y vigor y alegría, como describe Milarepa. Y Milarepa fue muy afortunado porque supo que necesitaba purificar, supo, y lo quiso hacer y lo hizo.
Hoy en día hay un joven inglés, discípulo de Akong Rinpoche, que tuvo la tendencia o capacidad de tener sueños lúcidos. En sus sueños sabía que estaba soñando y por lo tanto podía cambiar la dirección de los sueños. Y comentándolo con Akong Rinpoche le empezó a guiar en la práctica de usar los sueños para despertar realmente. Y una instrucción que en cierto punto en su formación que Akong Rinpoche le dio era: ahora en tus sueños tienes que atravesar una pared. Tienes que pasar por una pared. Si sabes que estás soñando, no hay por qué no vas a poder atravesar una pared. Es tu sueño. Tú sabes que todo es ilusorio. Tú sabes que todo carece de una realidad inherente. No hay nada que te impide de cruzar la pared. Y él contó que lo hizo. Siguió estas instrucciones de Akong Rinpoche. En su sueño se acordó de las instrucciones y quiso pasar por la pared. Pero en el momento de estar atravesando la pared, le dio pánico en el sueño, porque ¿qué tal si queda atrapado en la pared? Estás dentro de la pared, ¿qué es esto? Y se despertó por el miedo, el pánico. Y luego comentándolo con Akong Rinpoche, resulta que esto le pasaba a los yogis entrenándose en el Tíbet. Si ves que todo carece de una esencia, de una realidad sólida, inherente, nada nos impide de volar o de atravesar las paredes. No nos impide. Lo que nos impide son nuestras dudas y nuestra creencia que no, que realmente es tal como lo percibo. Y aunque hayamos escuchado todas las enseñanzas sobre la interdependencia sutil, la vacuidad, reconocemos que nuestra mente está creando identidades y pensando que realmente esta forma, que en este momento tiene esta configuración y se ve así, mirando con una mente entrenada a enfocarse en los elementos, no en el espacio entre los elementos. Aferramos a la solidez, la realidad, y no reconocemos que nuestra mente está formando esta realidad que vemos como tan sólida. Realmente creemos que tal como nosotros percibimos los fenómenos, es como tienen que estar percibidos, porque así son. Todos los átomos y moléculas que tienen unos elementos materiales, energéticos, con mucho espacio entre todos los elementos y espacio entre átomos y moléculas. Más espacio que sólido quizás, probablemente, ¿verdad? Pero nosotros borramos los espacios y solo aferramos a lo sólido. Es nuestra mente, nuestra ignorancia, que realmente cree que nuestras
alucinaciones son reales. Mientras por entrenamiento serio somos capaces de reconocer que todo es totalmente saturado por interpretación nuestra, que por lo tanto podemos cambiar. Se requiere mucha concentración, una concentración intachable. Si te mantienes enfocado en la vacuidad y empieces a atravesar una pared y de repente sales de este estado y surge aferramiento. Y lo que comentaron es que esto pasaba a los yogis en el Tíbet y habían encontrado cuando estaban reparando, ¿verdad? Creo que era en la zona donde muchos monasterios kagyus están, en Kham, al extremo este del Tíbet. También hay bastante terremotos y estaban reconstruyendo y encontraron en la pared un cuerpo, no huecos entre las paredes donde pones los cadáveres de los esqueletos familiares, etc. Las paredes en el Tíbet son, precisamente por los terremotos, construyen una arquitectura totalmente sólida. Y todos los años ponen más de esta tipo de combinación de yeso y pintura para reparar y pintar. Las paredes son muy gruesas. Y no madera, porque esto no es el material que hay mucho. Que efectivamente, por esto sí son prácticas donde uno necesita muchísima preparación mental. Pero somos capaces de hacerlo. En el monasterio de Su Santidad del Karmapa en Nueva York también tienen un centro de retiros largos y hace frío. Es en el norte, es en las montañas de Nueva York. Y durante ese retiro, donde una de nuestras compañeras ahora mismo está haciendo su retiro, reciben instrucción en la práctica de Tumo, donde te calientas mentalmente desde adentro. Al segundo año, en el invierno, ya no se requiere calefacción y baja la calefacción. ¿Por qué? Porque los maestros tienen la confianza de que es un método y si están aplicándose seriamente a la práctica, funciona. Y no son tibetanos en este centro de retiros. De hecho, los que ahora se han formado para ser los maestros de retiros tampoco son tibetanos. Khenpo Rinpoche está dirigiendo espiritualmente y les visita con frecuencia, pero los que están ahí guiando, dirigiendo, timoneando el retiro tampoco son tibetanos. Y esto es muy importante saber. Pero Milarepa estaba dando ese ejemplo a su contexto, a su época. Y continúa en este momento de estar desarrollando estas capacidades. Y dice,
Como era capaz de volar por los aires, volé a la cueva de Mingyur Tripma. Dice que cuando estaba volviendo a la cueva donde había estado anteriormente, a la roca blanca del viento del caballo, sobrevolé la pequeña población de Londa y vi un hombre arando con su hijo, arando la tierra. Aquel hombre era el hermano mayor de una persona que había muerto al derrumbarse la casa de mi tío. De hecho, era el hermano mayor de la novia del primo. Y falleció en la casa cuando Milarepa lo destruyó. Y este hombre, el hermano mayor que perdió a su hermana en esta casa, le vio, estaba con su hijo. Y el hijo guiaba al buey mientras el padre sostenía el arado e iba abriendo surcos. Y el hijo me vio, le vio a Milarepa y exclamó: ¡Padre, mira! ¡Qué cosa más fantástica! ¡Un hombre volando por los aires! Y el padre se detuvo y miró hacia arriba y dijo: no es ninguna maravilla. Es el hijo de aquella maldita mujer, joya blanca de los ñan. Es aquel artero y testarudo Milarepa, muerto de hambre, porque era muy flaco en aquella época. No dejes que su sombra te toque, continúa trabajando. Y el padre estaba inquieto, evitando que la sombra tocara su cuerpo. Y el hijo responde: papá, si un hombre puede volar, sea o no un testarudo, ¿hay algún espectáculo mejor que este? Mira, padre, mira. Y el hijo seguía mirando mientras Milarepa sobrevolía. Y en aquel momento, Milarepa, regresando a su cueva, empezó a pensar que ya era la hora de empezar a beneficiar a los seres. Puedes demostrar la eficacia de la meditación, de la práctica, ya empiezas a pensar: ya puedo beneficiar a los seres. Pero recibí una señal de la deidad con quien él tenía mucha cercanía. Que le indicó que en esta vida tú tienes que dedicarte totalmente a estar practicando, a practicar. Que no hay mejor servicio a las enseñanzas de Buda, ni mejor beneficio a los seres que este. Y Milarepa entendió de esto que lo que era necesario, la enseñanza mejor, era dar el ejemplo de alguien dedicado totalmente a renunciar la vida mundana y practicar el Dharma. Y esto es una distinción clave. Te muestras los resultados, que son tus logros, tu entendimiento, tu capacidad, tu poder, o te muestras la causa de esto. Y es un punto de confusión para nosotros. Entonces, queremos el resultado. La causa, si es estrictamente, absolutamente, no negablemente necesario, bajo protesta, generamos la causa. Más o menos.
El resultado es sí. Pero el ejemplo de práctica con alegría, con conciencia del enorme valor que es lo que estás haciendo. Eso es lo que en aquel momento Milarepa entendió. Y después se pone a pensar y dice, aquí yo he estado quedando demasiado tiempo alardeando sobre el Dharma a cualquier persona se me acerca. Así dice. Y aún más, aquí hay gente que me han visto volar. Y esto va a ser un obstáculo para mi práctica. Porque me van a ir a venir a ver y querer dar ofrendas y querer verme. Y esto va a ser un obstáculo para mi práctica y mis realizaciones. Tengo que irme a otro lado. Y pone su vasija, su cuenco. No es exactamente cuenco, es como olla. Olla de barro. Como creo que es un poquito como los que Loro estaba preguntando, ¿esto se puede poner en el fuego y usar como así? Los que tienen acá en Oaxaca. Una olla de cazuela, una cazuela. ¿Qué es olla? Olla, cazuela, digamos cazuela. ¿Sí? Olla, cazuela, cuenco. Lo pone, esto para Milarepa es su cuenco, es su olla, es su cazuela. Y es de barro. Lo pone en su espalda y va a otro lado, caminando. Va a otro lado y cuando llega a la entrada de una siguiente cueva, ya que su cuerpo, el cuerpo en sí, es un cuerpo debilitado por la comida inferior que ha estado comiendo. Y sus pies son con muchos callos. Y entrando en la cueva se atropeó en una piedra. Se tropezó en una piedra. Y la cazuela de barro se cayó y se rompió. Esto era su manera de vivir. Y cuando cayó la cazuela, las ortigas que se habían a lo largo de estar hirviendo agua con ortigas, se había quedado como, ¿cómo decirlo? Como cazuelo de pasto, ¿sí? Molde, pasta de ortiga. Quedó esto. Y Milarepa lo queda mirando y se le surge otro canto espontáneo. Y canta. Primero dice, al ver aquello, me consolé pensando que todas las cosas compuestas son efímeras. Entendí que el hecho era una exhortación a meditar y maravillado canté con gran certeza. La cazuela que estaba ya no está. Esto demuestra la naturaleza compuesta de todas las cosas. Especialmente pone de relieve las libertades y las ventajas de la vida humana.
Por esta razón, yo, Mila el Yogi, me esforzaré sin distraerme hasta alcanzar la realización. La cazuela, mi única posesión útil, se ha convertido en mi maestro cuando se ha roto. Qué maravillosa lección sobre la naturaleza fugaz de todo. Y así cantaba el sol en las montañas. Y mientras cantaba, sacando enseñanzas, cada evento, cada fenómeno, es el maestro perfecto cuando el estudiante tiene su mente abierta a recibir enseñanzas. Todo. Y mientras Milarepa cantaba, escuchándole, se acercaron unos cazadores y viviendo en las altas montañas, en lugares muy alejados, no sostiene vida. Lo que pasan solo van a ser personas transitorias, posiblemente cazadores, posiblemente gente escapando una situación, presas, etcétera, criminales, ladrones. Y en este momento le llegaron los cazadores y que pararon cerca de él para comer. Y escuchándole le preguntan, dicen, Yogi, lo que cantas es muy hermoso, muy melodioso. Ahora que has roto esta cazuela, ¿qué vas a hacer con esta pasta de ortigas en forma de cazuela? ¿Y por qué has adelgazado tanto? ¿Qué ahora vas a comer? ¿Por qué estás tan verde? ¿No están? ¿Quién tú eres? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué está pasando? Cantas muy melodioso, pero ¿qué? ¿No? Y cuando le preguntan por qué es tan delgado y tan verde, Milarepa contesta, bueno, pues porque no he tenido nada que comer. Y ellos responden, ¡qué maravilla! Levántate y ven aquí. Y le dieron una porción de su comida, compartieron su comida con él. Y aceptó. Y entre los cazadores era uno que era un poquito más joven y estaba mirándole el canto, alguien muy obviamente con una capacidad intelectual de reflexionar sobre las experiencias, un canto espontáneo basado en una situación y quién tiene el arrojo, la fortaleza de aguantar esto. Y mirando a Milarepa, el joven cazador le dice, eres un hombre muy capaz. Si en vez de esta miseria hubieras vivido una vida corriente, podrías haber tenido un caballo excelente. Se ve que los cazadores aprecian, ¿no? Un caballo excelente, como un león de las nieves. Si hubieras contado con un arnés, habrías vencido a tus enemigos. Además, habrías tenido muchas riquezas y habrías tenido la fortuna de proteger a tus familiares queridos. En cualquier caso, podrías haberte dedicado a los negocios y habrías tenido el placer de ser tu propio dueño. En el peor de los casos, podrías haber trabajado de siervo y habrías tenido
buena comida y buena ropa. Y tu mente y tu cuerpo ahora disfrutarían de mejor salud. Antes, todo esto no lo sabías. Pero ahora, puedes hacer algo para conseguir. Esta es la mente ordinaria. Si tienes capacidades, ¿por qué no estás trabajando? Ponte a trabajar, haz algo fructífero para la sociedad y tendrás un caballo excelente. Caballo, coche. Pero el viejo cazador comenta, le dice al joven, realmente parece un practicante realizado. No creas que seguirá tus consejos mundanos. Muérdete la lengua. Viejo cazador. Y después se dirige a Milarepa y dice, por favor, como tienes una voz muy melodiosa, cántanos algo para que nos traiga frutos espirituales. Milarepa les contesta, puedo parecer extremadamente miserable, pero ustedes no conocen otro hombre en el mundo más feliz que yo. Ahora esta practicante que goza de la felicidad más sublime que pueden imaginarse, les cantaré una canción. Y la canción se llama El caballo galopante del yogi. Así se escucha. A los pies de Marpa, maestro y padre de gran bondad, me postro. En la ermita de la montaña de mi cuerpo, en el santuario de mi pecho, en el ápice del triángulo de mi corazón, vuela como el viento el caballo de mi mente. Si quiero atrapar este caballo, ¿con qué lazo lo haré? Si quiero atarlo, ¿a qué estaca lo ataré? Si tiene hambre, ¿qué forraje le daré? Si tiene sed, ¿qué agua beberá? Si tiene frío, ¿con qué paredes lo protegeré? Para atraparlo, lo haré con el lazo de la no dualidad. Para atarlo, lo haré con la estaca de la meditación profunda. Para alimentarlo, le daré las instrucciones del maestro. Para beber, le ofreceré el torrente continuo de la atención. Para abrigarlo, lo cobijaré en el establo de la vacuidad. Las bridas y las sillas son los medios hábiles y la sabiduría. El atarre es la firmeza inalterable. El cabestro son los yogas de la energía vital. El jinete es el joven de la sabiduría inherente. Su casco es la generación de la mente del gran vehículo de Mahayana. Su coraza son el estudio, la reflexión y la meditación. El escudo de la espalda es la paciencia. En la mano lleva la lanza alta de la visión perfecta. Y en la silla, la espalda de la sabiduría. Si la flecha de la base de todo se tuerce, se enderecerá sin hipocresía. Se le pondrán las plumas de los cuatro ilimitados, los cuatro pensamientos ilimitados, y se afilará con la sabiduría penetrante.
con el arco del vacío fundamental tallado con el camino profundo de los medios hábiles, el arquero lanza flechas por el mundo, con una gran fuerza que une las cosas a su naturaleza. Los que sean tocados serán los devotos, que encontrarán la muerte de su demonio en aferramiento al cielo. Así pues, será el enemigo que vence a las emociones conflictivas y el amigo protector de los seres de los 6 mundos de la existencia. Cuando galopee, lo hará por las llanuras del gran gozo. Cuando se esfuerce, alcanzará el nivel de los victoriosos. Galopando hacia abajo, cortará la raíz de la existencia engañosa. Galopando hacia arriba, llegará a la tierra del despertar. Montando un caballo así, se alcanza el estado de Buda. ¿Su felicidad es igual o parecida a esta? Yo no aspiro a ninguna felicidad de este mundo efímero. Y así les cantó Milarepa, y los cazadores se fueron inspirados. Estos no son eventos en la biografía de Milarepa que marcan grandes saltos a grandes eventos que cambiaron la historia del Tíbet, pero nos permite entrar y ver un poquito de la cualidad de la mente de alguien que está saboreando lo que es el verdadero propósito de su vida.